aquí no hace nada, porque tiene que entrar el automático, pero aquí... Ahí está. Este es el modelo, la Transport T4 del año 98 TDI. Lo primero que necesitamos para trabajar un poco más cómodos y sacar la tapa de abajo de protección del motor es suspender el vehículo un poco. Vamos a hacer la reparación en un lugar bastante humilde, o sea, en la calle, con una mesa de trabajo pues básica y unas herramientas pues elementales, muy pocas necesitamos. Lo primero, para quitar la tapa de abajo, ya sabéis, 2 tornillos de métrica 6 con una llave 10 y luego 4 tornillos de métrica 8 con una llave de tubo o una carraca. Ahí vemos la gran carcasa que protege el motor por debajo. Yo suelo utilizar unos tacos de madera para evitar que, aunque se mueva un poco el vehículo, se pueda caer. Lo primero que haremos es desconectar el borne positivo de la batería, el del lado derecho, y asegurarnos de que no va a tocar nunca en el borne, si no queremos luego que nos dé un susto cuando desconectemos el cable del motor de arranque. A continuación sacaremos el terminal Faston, que es del automático, que estamos viendo en imagen, y después sacaremos ese tornillo con la llave de 13, que es el conector de la batería, del cable positivo de la batería. A continuación hay que sacar el motor de arranque. 3 tornillos es lo que lleva, de métrica 8. 2 de ellos son muy fáciles de sacar, pero el tercero hay que sacarlo por la parte de arriba, y yo he utilizado, porque una llave Allen es casi imposible de manejarla, esta boca de una llave Thor. Por la parte de arriba sale bastante bien. Esta es la herramienta que he utilizado, una llave Allen de 8 y la otra herramienta de una boca Thor con su prolongador y su carraca. Una vez sacado el motor, vemos a través del orificio el embrague y el volante motor, donde el motor de arranque hace su trabajo. Este es el modelo de motor que lleva esta furgoneta en concreto. Al comenzar a desmontarlo, haremos unas marcas para no tener problemas a la hora de volver a montarlo y que quede exactamente en su posición. Comenzaremos a desmontarlo por la parte opuesta al piñón de ataque. Quitaremos esos 2 tornillos que sujetan el capuchón con la grasa de esa parte final del eje y una grupilla que tiene en el eje, que suele salir muy fácilmente. A continuación, una vez quitada la tapa del capuchón y la siguiente tapa con otros 2 tornillos que son bastante largos, ya vemos la chapa soporte de las escobillas, de las 4 escobillas. Aquí vemos cómo estaba el motor, tiene el colector bastante sucio, normal, con 377.000 kilómetros, es normal, pero afortunadamente no está muy desgastado, o sea, le pasaremos una lija muy finita para dejar brillante el cobre. Este es el conjunto de las escobillas, como veréis, tiene 4 y 3 de ellas están en, vamos a decir, buen estado, pero hay una cuarta, esta en concreto, que ha trabajado de una manera no paralela y se ha ido desgastando de un lado. Por lo tanto, ya está en las últimas y es imprescindible el sustituirla. Lo lógico sería sustituir el bloque entero, las 4 escobillas, o concretamente la pieza esta, toda la pieza esta, la placa de las escobillas, pero dudo de que ni el fabricante sea capaz de suministrarlo. Por lo tanto, vamos a hacer una reparación de solo una escobilla que va a prolongar la vida del motor por lo menos 100.000 kilómetros más. Lo que voy a hacer es mecanizar una escobilla que es ligeramente superior en grosor, aunque es un poquito más estrecha de ancha. El material de las escobillas es muy blando, por lo tanto hay que tener mucho cuidado cuando se trabaja con él. En cuanto que te descuidas, te has pasado. La siguiente operación sería unir
el cable de la escobilla con el cable de la carcasa soporte de las escobillas. A la hora de mecanizar las escobillas hay que tener en cuenta el ancho y el grueso, pero también hay que hacer ese dibujo sobre ella para que el muelle apriete sobre el centro exacto de la escobilla y evite que le apriete solamente en un lado y produzca pues un desgaste anormal. Ahí vemos la escobilla de nueva y mecanizada. Ese es el conjunto de la escobilla: el soporte donde entra y el muelle que la presiona sobre el colector del gas del rotor. Esta es la escobilla ya mecanizada, a falta de cortarla en longitud porque es demasiado larga. La cortaríamos por ahí, por la marca, y así quedaría. Este es el resultado de haber mecanizado la escobilla, que era más grande, con sus dos suplementos, el de arriba y el de abajo, para evitar las vibraciones. No se puede utilizar un terminal que esté abierto, como este de aquí, porque a la hora de apretarlo, el cobre se va a salir. Entonces lo mejor es utilizar un manguito o esta parte de un terminal. Aquí al lado izquierdo vemos uno de los dos suplementos que he tenido que fabricar para evitar el movimiento o la vibración de la escobilla. Así quedó. Solo falta apretar el terminal a través de un granete o un puntero. Así quedó. Tiene que quedar muy apretado porque por ahí va a circular una grandísima corriente. A la hora de volver a poner el soporte de las escobillas en su lugar, pues nos encontramos que las escobillas, como le están apretando los muelles, no nos lo permiten. Por lo tanto hay que sujetarlas retraídas, y yo he utilizado unos alambres finos que luego tenemos que sacar a la hora de que estén en su lugar. Ahora estamos viendo el color del cobre, que ha sufrido una gran temperatura de la escobilla vieja, y el cobre de la escobilla nueva, que está intacto con el color típico del cobre. En esta diapositiva estamos viendo cómo ya están todas las escobillas retraídas, a falta de una que he dejado de ejemplo. Aquí ya tenemos puesta la tapa con las escobillas, a falta de extraer los alambres. Ahí lo estamos viendo. En esta diapositiva estamos viendo que el alambre ya lo he soltado, solo falta tirar de él hacia el interior y sacarlo con cuidado. Si queremos saber si ese motor se desmontó ya alguna vez, nos debemos de fijar en estos tornillos. Estos tornillos suelen venir protegidos con una película de plástico, que por supuesto a la hora de desmontarlos se van a marcar y nos damos cuenta que ya el motor se abrió. Si están intactos como de fábrica, es que ese motor nunca se abrió o se reparó. Aquí en este pequeño vídeo vemos el movimiento de la escobilla. La escobilla tiene que moverse libremente, como flotar dentro del alojamiento. Cuanto más suave vaya, mejor. Menos vibraciones habrá y más larga será su vida. Detalle del aspecto final de la escobilla, con sus suplementos y todo. Antes de cerrar el motor nos aseguramos de que las 4 escobillas hacen presión sobre el colector, no sea que se hayan quedado atascadas por cualquier motivo. Es muy importante asegurarse eso, de que las 4 hacen presión sobre el colector. Así es que rotaremos el eje en todas las direcciones. Antes de montarlo en su lugar, nos debemos asegurar de que toda la operación es correcta. Con unas pinzas de arranque, por ejemplo, conectaremos el negativo al chasis del motor y con el positivo, en vez de utilizar el automático, que es el tornillo de arriba, metemos corriente directamente a la entrada de las escobillas. Veréis que sobre todo al principio da muchos chispazos porque la conexión no es buena, tiene pintura, está oxidada y demás, y no tiene la presión que se debiera.
Pero una vez que el motor ya se puso en marcha varias veces y las escobillas se acoplaron al colector, ya se ve que el funcionamiento es mucho más suave. Y a partir de ahí, pues a montarlo donde estaba. Vamos a probar aquí, en este punto. Aquí no hace nada, porque tiene que entrar el automático, pero aquí... Ahí está. Una vez que está instalado en su lugar, pues solo nos falta comprobar que la operación ha resultado un éxito, y lo arrancamos varias veces y nos sorprenderá con qué rapidez arranca. Mejor que antes, aunque ya lo hiciera bien, ahora habrá algo de diferencia. La limpieza y la lubricación del motor tienen que notarse. Pues vale, si te gustó este vídeo, no dudes en compartirlo, que a alguien puede venirle bien. Gracias.